Bienvenidos al Santuario de Oración. Hoy, con Jessica, descubriremos juntos un mensaje transformador. Al ver este vídeo, sentirán una conexión divina y encontrarán consuelo. Les invito a sumergirse completamente en esta experiencia. No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir con sus seres queridos. Ahora, prepárense para un revelador viaje con el Arcángel Miguel, que les mostrará un camino lleno de luz y protección celestial. Soy el Arcángel Miguel, y estoy aquí para disipar todas las dudas y calmar sus corazones. No hay motivo para temer, todo está en paz. Son capaces de superar cualquier desafío. No se preocupen, pues poco a poco se están adaptando a los procesos necesarios. Aunque no es fácil lidiar con todo al mismo tiempo, sepan que todo continuará ocurriendo para el bien de todos ustedes. Hoy es el segundo día del quinto procedimiento. La oración de hoy trata sobre sus creencias limitantes. Así que aquí está, querido Arcángel Miguel, pido que elimines todas las creencias limitantes que me impiden evolucionar y seguir el camino hacia la quinta dimensión. Que nada de lo que descubra me asuste o me impida avanzar. ¿Listo? Esa es la frase para hoy. ¿Qué harán antes de irse a dormir? Continuaremos nuestra serie de enseñanzas sobre los rayos. Hablaremos sobre el rayo amarillo. El amarillo es el color del sol, el color que ven cuando miran al sol. No nos adentraremos en tonos específicos aquí, a veces puede parecer anaranjado o rojizo. Pero nos enfocaremos en el color amarillo. El amarillo es el color del oro, el color de la riqueza. Es el color principal del fuego, mi elemento. Es un color fuerte. ¿Cuál es la función de este rayo? Su función es sostener la energía en cada uno de ustedes. Captura la energía que proviene del sol y la reproduce en ustedes. ¿Cómo? ¿Alguna vez se han preguntado dónde está el centro de su cuerpo? Aproximadamente a la altura del ombligo. Pero en realidad, no está exactamente allí. Es el punto de su nacimiento, es el punto de su conexión con aquel que los creó. Y muy cerca de ese punto está el chakra del plexo solar, cuyo color es amarillo. Este chakra está justo en el centro de su cuerpo y equilibra toda la energía que sienten. Sí, el corazón, que está un poco arriba, aporta equilibrio emocional, la mente aporta equilibrio mental, con pensamientos e ideas, y este chakra, el del plexo solar, aporta equilibrio energético. A través de él, reciben toda la energía que proviene del sol. Algunos pueden preguntarse, entonces, ¿sin el sol, moriríamos? No, no morirían, porque lo que los mantiene vivos es la centella divina. Es lo que los mantiene vivos. Pero la energía en sus cuerpos es absorbida por este chakra. Piensen en esto, muchos lugares ven poco sol, pero los rayos siguen llegando. Aunque en menor cantidad, llegan. No estoy hablando solo de rayos físicos, estoy hablando de haces de energía. Así que la energía de su sol llega hasta ustedes, independientemente de si es de día o de noche. Llega y los mantiene vibrantes y vivos. Por lo tanto, este rayo es responsable de esa vibración, de esa voluntad de vivir, de ese amor por la vida. Cuando hay un desequilibrio en este chakra, se vuelven irascibles, impacientes y pueden desarrollar varias enfermedades. Cuando está subactivo, se sienten deprimidos y sin ganas de vivir. Entonces, hermanos míos, este rayo es la fuente de su energía. Quien comanda este rayo es Gabriel. Y aquí va otra lección, él es diferente, no es un arcángel. También es una manifestación de nuestro Padre / Madre Dios. Noten que todos estos supuestos arcángeles tienen mucha más fuerza de la que imaginan. Y como ya expliqué,
Hay una razón para eso, debilitarlos, disminuirlos. Pero eso no nos importa, pueden seguir llamándonos arcángeles. Nos sentimos honrados de ser llamados así. Sabemos exactamente quiénes somos, no tenemos problema con eso. Eso no nos disminuye de ninguna manera. No tenemos ese tipo de sentimiento. Eso es un sentimiento de la tercera dimensión, no nuestro. Así que Gabriel es quien comanda este rayo. Es el quien mantiene esa llama encendida dentro de ustedes. Sí, como dije antes, muchos otros seres de luz están involucrados con este rayo, recorren estos rayos. Como mencioné en el vídeo anterior, ya no llamaré a los rayos maestros ascendidos. Cuando esta serie de rayos termine, hablaré solo sobre los maestros ascendidos. Y entonces entenderán por qué cada uno de ellos está conectado a un rayo específico. Porque están tan acostumbrados a convenciones que todo lo que digo aquí, tratan de relacionarlo con lo que ya conocen, y eso solo confunde aún más sus mentes. Así que hablaré sobre un tema a la vez. Ahora estoy hablando sobre los rayos, y terminaré hablando sobre los rayos. Luego volveremos a la Hermandad Blanca. Será un buen tema. Muy bien. Entonces, volviendo al rayo amarillo. Este rayo trae la energía para ustedes. Por lo tanto, cada vez que se sientan vacíos por dentro, impotentes, con miedo o deprimidos, siéntense al sol por un tiempo. Sí. Desafortunadamente, deben respetar los momentos adecuados para recibir estos rayos, porque debido al maltrato al planeta, dañaron toda la red de seguridad de algunos rayos solares. Entonces, sí, pueden causar daño. Pero eso es culpa de ustedes. Porque la Tierra tenía y aún tiene protección contra estos rayos, pero prácticamente eliminaron esa protección debido a la contaminación. Entonces, el mejor momento es por la mañana y al final de la tarde, cuando los rayos solares perjudiciales no están tan fuertes. Así que pueden recibirlos sin miedo. Observen cómo estos rayos son importantes, incluso si queman su piel. Les gusta ponerse bronceados y llenos de marcas. Realmente no entendemos esa fijación en marcar el cuerpo. Pero eso es muy característico de la tercera dimensión. Parecen animales yendo al matadero y permitiendo que los marquen. Muy extraño. Muy extrañas son estas prácticas que tienen. No estoy diciendo que esté mal. Antes de que alguien comience a decir, el arcángel dijo que está mal tatuar o quemarse al sol. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es extraño ver esa fijación, ya sea por el sol o por los tatuajes. Porque tienen un cuerpo físico perfecto y hermoso, y simplemente les gusta modificarlo. No entendemos la razón de eso. Pero son cosas de la tercera dimensión. Es vanidad, es belleza, es lo que valorizan tanto en esta dimensión. Son mis hermanos, y les advierto lo siguiente, todo esto terminará, porque en la quinta dimensión nacerán hermosos, independientemente de la forma, del color, de los ojos, del cabello, si serán altos o bajos. Independientemente de eso. Todos nacerán hermosos. Y así permanecerán siempre. Siempre hermosos. Entonces, la vanidad, ese culto a la belleza, terminará. ¿Cómo? ¿Cómo? Son mis hermanos, muchas cosas que valorizan aquí en la tercera dimensión terminarán. Porque no es un sentimiento elevado, es un sentimiento de competencia, de querer parecer más bonito que el otro, de querer destacar. Es una competencia constante. Entonces, no es un sentimiento elevado, es un sentimiento aquí en la tercera dimensión. Así que, hermanos míos, ahí tienen el rayo amarillo.
Quien quiera recibir la fuerza de Gabriel es muy simple. Como dije, no es complicado tener nuestra energía cerca de ustedes. Basta con tener un pequeño momento de aislamiento, un momento de calma, donde puedan hacer algunas respiraciones profundas. Siéntense, respiren profundamente varias veces. Traten de dejar de pensar en los problemas. ¿Qué harán dentro de 5 minutos? Dediquen ese momento solo a ustedes. Llamen a Gabriel. Pídanle que ilumine el chakra del plexo solar de ustedes, que ilumine sus mentes, que ilumine su energía, que aumente su energía, para que se sientan fuertes. Gabriel suele colocar una bola de luz blanca en el corazón de cada uno de ustedes. Es un regalo que él da, para que se sientan fuertes y valientes, para que tengan fuerza en sus corazones para superar sentimientos de baja vibración. Entonces, mientras están sentados, llamen a Gabriel y pídanle que energice su chakra y coloque su bola blanca en sus corazones. ¿Pero cómo? Si él es del rayo amarillo, ¿por qué su luz es blanca? También quieren una explicación para todo. Él trabaja con la luz blanca en sus manos. Aunque sea del rayo amarillo, la luz que emana es blanca, totalmente blanca. Es una gran bola de luz blanca que coloca alrededor de su corazón, y esa bola permanece para siempre. Es eterna en sus corazones y los protege contra cualquier sentimiento negativo. Entonces, hagan este pedido a Gabriel, que energice, equilibre y coloque su bola blanca en sus corazones como un escudo contra cualquier sentimiento de baja vibración. Poco a poco, hermanos míos, se están llenando de armaduras, de escudos, y se están volviendo cada vez más equilibrados. Esa es mi intención. Eso es lo más importante, que se sientan preparados, listos para entrar cada vez más en la quinta dimensión. Entonces, ahí tienen el rayo amarillo. ¿Cree? Todo lo que he dicho funciona. Solo necesitan creer. Todo está al alcance de sus manos. Nada es demasiado complicado. Muchos piensan, oh, tengo que hacer una meditación compleja para poder. No puedo meditar. No estoy pidiendo nada de eso aquí. Solo pido un pequeño momento, unos minutos, en los que se detengan y recen. Pidan de la manera que deseen. Ni siquiera estoy enseñando una oración específica. Pidan de la manera que deseen. Ya lo he dicho, hermanos míos, que todo lo que se pide con el corazón, con emoción, es escuchado. Ya lo he dicho y lo repito, si simplemente repiten palabras escritas, como un loro, nada sucederá. Ahora, si ponen emoción, si ponen amor en lo que están pidiendo, y creen que sucederá, serán escuchados de inmediato. Porque ese es nuestro papel, ayudar a cada uno de ustedes que pide nuestra ayuda. Siempre estamos listos para eso. Yo soy el Arcángel Miguel. Y estoy siempre aquí, con los brazos abiertos, esperando a cada uno de ustedes, para envolverlos en mi capa azul. Lejos de cualquier miedo, de cualquier influencia negativa que pueda estar a su alrededor. Solo pidan. Bendiciones.